Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el profe Más Padre. Espero y la estén pasando muy bien. Les traigo un nuevo video donde les mostraré mediante un ejemplo el uso de la cláusula SQL Join para hacer consultas de 2, 3 y 4 tablas de una base de datos. Iniciamos comentándole que para poder realizar el ejemplo de este video, deberás haber realizado las actividades que marca el video titulado Cómo convertir tu PC en servidor local Apache con AppServe y el video Cómo crear una base de datos y tablas con llave principal y llave foránea con PHP MyAdmin. Iniciamos entrando en una sesión de Google y tecleamos localhost para accesar a nuestro servidor local. Una vez ahí, seleccionamos www. Posteriormente nos vamos a phpMyAdmin para manejar nuestra base de datos. Tecleamos nuestro usuario, root, con la clave, bien. Ya entramos al entorno del gestor de base de datos. Primeramente vamos a seleccionar nuestra base de datos llamada biblioteca. Una vez que seleccionamos nuestra base de datos, vamos a ver en este momento cómo están relacionadas nuestras tablas y para ello nos vamos a la opción del menú principal que dice más y vamos al diseñador. Y aquí nos muestra cómo están nuestras tablas. La primera consulta que vamos a hacer es libro autor. Vamos a unir estas dos tablas. Vamos a utilizar el natural join porque tenemos un campo llave en común, que en este caso corresponde a autor. Para ello nos vamos a SQL. Pero antes es importante que observemos en dónde se encuentra la llave foránea. La tabla que lo contiene es la que ocupa el lugar principal. Entonces nos vamos a seleccionamos en este caso libro, ¿ok? Y nos vamos a SQL. Dejamos la cláusula select. Vamos a enlistar los campos que se va a desplegar en mi informe. Bien, entonces necesitamos el campo ID autor, separamos un coma, nom autor, ID libro, título del libro, ISBN el libro, NO páginas, editorial y hasta allá. Ahora va la siguiente instrucción from, que significa desde, y aquí vamos a poner el nombre de nuestra tabla que está funcionando como base, que es la que contiene la llave foránea. Lo registramos. Ahora vamos a teclear la cláusula natural join. Se va a unir con autor. Con esas instrucciones ya configuramos lo necesario para hacer nuestra consulta. Vamos a hacer continuar. Salió un error. Vamos a corregirlo. Aquí abajo nos dice y del libro. Es desconocido. Entonces sobró una E. Verificamos una vez más y ya nos dio el reporte que necesitamos. Tengo ID del autor, el nombre del autor, el ID del libro, título del libro y los datos que especifiqué. A continuación vamos a hacer la segunda consulta. ¿Qué tablas vamos a estar relacionando? Préstamos, libro y usuario. Necesitamos una lista de todos los préstamos que se han hecho. Para eso necesito los datos del usuario como su nombre, su apellido paterno, apellido materno, número de teléfono, correo, inclusive su foto. Bueno, pero también necesito los datos del libro. Necesito el ID del libro, el título y todos los datos. Vamos entonces a proceder a hacer esta consulta. ¿Cuál es la tabla principal? Es préstamos. Al menú principal ya seleccionamos la tabla principal que es préstamos. Vamos a SQL y vamos a escribir select y vamos a escribir from de una buena vez. ¿Okay? Y vamos a colocar la tabla principal préstamos. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a asignarle un alias. Damos un espacio y ponemos P. A partir de ahora, con P vamos a relacionarnos con préstamos. Va a ser un alias. Y lo siguiente es los joins. Okay.
Ahora vamos a relacionar primeramente la tabla usuario y de una vez le asignamos un alias. Vamos a ponerle U, que va a estar dentro de préstamos, pero su alias es P, y lo vamos a relacionar con el campo llave ID usuario. Esto debe ser igual a la tabla usuario con el campo ID usuario. Ahí está. Ya ahí ya colocamos los join. Nos va a faltar un join por la tabla del libro. Entonces tecleamos join. Vamos a relacionar la tabla libro. Le vamos a asignar su alias. En este caso vamos a poner la L de libro. OM, que está dentro de préstamo. Su alias es P. ID del libro, que debe ser igual a la tabla libro en su campo y del libro. Deben de coincidir. Debería ir también inner join, pero en este caso no es necesario. Con eso ya especifiqué la estructura de mi consulta. Ahora lo que me falta hacer es relacionar los campos que yo necesito que aparezcan en mi consulta. En este caso ya puedo disponer de los campos que tiene préstamo, de los campos que tiene usuario, de los campos que tiene el libro. Acomodar de acuerdo a la necesidad de mi reporte. Entonces, necesito que primero aparezca de mi tabla préstamo, el ID préstamo. Después necesito que aparezca el ID usuario, el nombre del usuario. Posteriormente voy a poner, una vez más pongo la tabla de usuario y el apellido paterno, apellido materno. Voy a listar la clave del libro o el ID del libro. Uso su alias L, ID del libro. Seguidamente el título del libro. Uso su alias libro, título del libro, el ISBN del libro. El siguiente, editorial del libro. El siguiente, la ubicación del libro. Ya está. Ya tengo unido ya datos del préstamo, datos del usuario y datos del libro. Si está todo correcto, procedo a continuar y me genera mi reporte. Todos los préstamos que he realizado, aquí están. El número de préstamo, el nombre del que hizo el préstamo, sus apellidos, el libro que se llevó, el título del libro. ¿Ok? Y de esta manera genero mi consulta de 3 tablas. Voy a hacer mi tercera consulta. Hace un momento generé todos los préstamos en donde estaban los datos del usuario y los datos del libro, pero no estaban los datos del autor. En el siguiente reporte voy a incluir los datos del autor. Ya estamos en mi gestor de base de datos. Bueno, primer paso que tengo que hacer es seleccionar, lo selecciono, me voy a SQL, voy a poner la estructura, select, como hace un momento lo hicimos, from y postjoin. ¿Qué tabla vamos a relacionar? La tabla préstamos con su alias P. Vamos con los join. ¿Con cuál tabla voy a unir préstamos primeramente? Lo voy a unir con usuarios. ¿Ok? Join, usuario, que va a tener su alias U dentro de home, P, que es préstamos, usuario y de usuario. Va a ser igual a usuario en su código llave, que es ID usuario. La siguiente es join, es libro, que le agrego su alias, va a ser la L, se une con préstamo en su campo foráneo y de libro, que va a ser igual a la tabla libro en su campo y de libro. Ahora voy a unir libro con el autor. Join. ¿Con quién voy a unir ahora? El autor con libro. Autor, le agrego su alias. Vamos a poner A. Dentro del libro con ID autor. Este va a ser igual a la tabla
autor con su alias A con I de autor. Ya hice mi estructura. Ahora empiezo a listar todos mis campos. Ahí está. P, haciendo referencia a mi tabla de préstamos, el ID de préstamo, el ID del usuario, el nombre del usuario, el apellido paterno del usuario, apellido materno del usuario. Ahora los datos del libro, el ID del libro, el título del libro. Ahora los datos del autor, el ID de autor, el nombre del autor. Después los datos del libro. Y ya está completo mi código. Lo que viene a continuación es ejecutarlo. Estamos y no me mandó ni un error. La operación fue un éxito. Entonces revisamos. Tengo ID de préstamo, el ID del usuario, el nombre del usuario, su apellido paterno, su apellido materno, el libro que sacó, la clave del autor del libro, el nombre del autor del libro y los datos del libro. Con esto concluimos nuestro ejercicio de join, que consiste en unir tablas. Agradezco su tiempo y mando un especial saludo a mis alumnos del grupo 510 del CONALEP. Bye.